quiero compartir una palabra que está muy ajustada a los tiempos que vivimos en las naciones de la tierra. Es imposible de negar, está a vista de todos, pero en un par de meses todo ha cambiado. El mundo, tal como lo conocemos, ya no es lo mismo y creo que en cierta forma ya no lo será más. Yo con estas palabras no pretendo ser ni alarmista ni pesimista. Creo firmemente en la soberanía y el control de Dios sobre la historia, pero también he enseñado y enseño acerca de nuestra administración como hijos maduros. Dios da su palabra, Dios extiende su palabra, pero nosotros como hijos maduros debemos administrarla. Todo lo que nos da Dios nos da y nos ha dado para ser administrado. ¿Por qué digo que el mundo nunca volverá a ser el mismo? No es porque creemos que vienen cosas terribles. Yo he escuchado en los últimos días personas que dicen que vienen cosas terribles. Yo no creo eso. Sino porque lo que yo creo es que está sucediendo lo que hemos hablado mucho tiempo. Hemos hablado sobre reforma. Y esta reforma de todas las cosas nos va a llevar por un proceso a entender más y mejor nuestra asignación y nuestra posición como hijos de Dios. Todo lo que nosotros hoy vemos a nuestro alrededor nos tiene que hacer comprender en qué tiempo de la historia nosotros estamos. Es muy necesario comprender esto puntualmente para que los días que vivimos no se coman nuestras vidas ni nuestras generaciones. ¿Saben por qué? Para que en los próximos meses nosotros seamos testimonios vivientes de la gracia de Dios y no personas amargadas con las situaciones que nos tocan vivir. Conocí personas reaccionando de dos maneras diferentes a la adversidad, maldiciendo e insultando aún a Dios en medio de la adversidad, y personas preguntándole al Señor qué debían aprender en esta o en la adversidad que les tocó. Nosotros tenemos esa elección y tenemos que entender los tiempos que vivimos. Nuestros hijos nos están escuchando, a nosotros nos escuchamos a nosotros mismos y tenemos que elegir qué vamos a hacer. Yo vi periodos de adversidad del país donde alguna vez viví. Vi a principios del 2000 cuando la crisis sacudió la nación de Argentina y muchos compatriotas míos, movidos por esa crisis, se fueron. Luego con el tiempo entendí, el Señor me hizo entender que si una crisis te lleva, invariablemente otra crisis te va a traer. Y efectivamente así sucedió. Tristemente vi volver a muchos compatriotas una vez que el país donde ellos habían ido entró en una crisis. No creo que huir sea una solución. Aun si lo evaluamos humanamente, ya no hay nación donde ir que no esté en mayor o en menor medida afectada. Además, la mayoría de los países ya cerraron su frontera. Por eso es que hoy más que nunca debemos entender, y esto no es un eslogan ni es algo publicitario, nosotros no estamos en Cristo, nosotros no estamos en crisis, me quiero referir a esto, sino que nosotros estamos en Cristo. La diferencia, y un poco adelantándome a lo que quería decir, la diferencia entre los que no están en Cristo es que piensan en huir, la diferencia entre los que estamos en Cristo es que nosotros estamos en Él y la crisis no debería tocarnos en nuestro interior. Nosotros entendemos que como generación vivimos un momento único en la historia y no todas las generaciones lo han vivido, solo que debemos estar del lado correcto. Y quiero decirte que si Cristo mora en ti, estás del lado correcto, estamos en el lado correcto. Hace algunas semanas y casi un mes atrás el Señor nos permitió hablar mucho sobre la fidelidad de Dios. Hoy entendemos por el Espíritu que estos sucesos mundiales nos van a llevar a conocer a Dios más profundamente, y quien conoce a Dios más profundamente es porque ha experimentado como nunca antes, en otra dimensión, mucho más grande, mucho más expandido. Yo creo que vienen tiempos
donde vamos a ver su fidelidad, su gracia y su favor en una dimensión como no lo hemos visto antes. Yo quiero dedicarle tiempo y unos minutos a esta palabra. Hoy estamos del lado correcto de la historia. Hoy nosotros podemos ser el factor desequilibrante en medio de tanto miedo, en medio de tanto temor, en medio del pánico que la gente a los alrededores vemos que tiene. Si bien los vemos caminar a muchos de ellos confiados, pero cuando tenemos charlas personales nos damos cuenta que tienen mucho miedo. Y cuando yo digo que estamos del lado correcto de la historia, lo que pretendo decir es que por estar del lado correcto de la historia no hay que repetir los errores que se originaron en la antigüedad. Nosotros no debemos volvernos sectarios. Sectario sería más o menos esto: yo estoy bien y que el mundo se arregle como pueda. En muchos años atrás la iglesia dijo, bueno, somos salvos, un día el Señor nos va a venir a buscar y que el mundo se arregle como pueda. Yo estoy bien y que los demás se arreglen como crean o como puedan. No, nuestra posición es estar del lado correcto. Y cuando hablo de estar en el lado correcto es estar en la fe del Hijo de Dios y entender que nosotros estamos escondidos en Cristo. Saber y entender esto nos pone en una posición ventajosa en cuanto a la ayuda y al servicio a las personas que no conocen a Cristo, dando en la labor que a nosotros nos toca lo mejor que podemos dar de nosotros, acompañado por una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de gracia y una palabra de amor y de favor ante tanto temor y tanta angustia de algunas personas. Yo no sé si les ha sucedido, pero en días anteriores he estado y he tenido personas al frente mío que me han expresado su temor y su angustia. He conocido ejecutivos y he conocido administradores de empresas y hoy los veo con dos máscaras, una máscara encima de otra, con dos pares de guantes, hablándome a la distancia, y uno ve el temor de las personas. Está bien tomar protección, está bien tomar recaudos, está perfecto, pero uno ve en esos pequeños actos que hasta a veces parecen risueños, porque sabemos bien que dos pares de guantes no te protegen mejor que uno, ni dos máscaras te protegen mejor que una, pero vemos el temor de la gente. Entonces la palabra que nosotros compartimos hoy, la palabra que yo quiero compartirles hoy, tiene que dejarnos ubicados en una mejor posición. Nosotros tenemos que estar mejor posicionados. Hoy vemos que están sucediendo grandes daños, por eso esta palabra está titulada A grandes daños, resultados eternos. A grandes daños, resultados eternos. Hoy vemos que están sucediendo grandes daños, pero si vemos nosotros con los ojos del Espíritu más que con los ojos naturales y sabemos leer nuestros días, veremos, si conocemos un poco la historia bíblica, que tal como sucedió en el diluvio, a grandes daños veremos resultados eternos. Y cuando hablo de grandes daños, yo no me refiero, por favor, y quiero dejarlo sumamente claro, al fallecimiento de las personas, lo cual es ciertamente tristísimo y lamentable. Eso es la consecuencia ¿saben cuál es? De la comprobación de la fragilidad de los sistemas de gobierno humano, sistemas que han elegido dejar de lado a Dios. Hoy tenemos presidentes orando al Señor cuando estaba prohibido por ley que la gente lo hiciera. Hoy tenemos primeros mandatarios, primeros ministros orando al Señor públicamente y pidiendo al Señor que los proteja. Están reconociendo, aunque no lo reconozcan, que los sistemas humanos están fallando. Lo que hablamos desde el año 2008, junto con el grupo apostólico con el cual trabajamos, de la gran decepción universal. Lo hablamos tantas veces, al final algunas personas hasta hicieron burla de ellos. Hoy vemos que la gente está decepcionada. La gente dice que los gobiernos no han actuado como deberían haber actuado. Si actúan es que porque mucha presión. Hoy vemos
que definitivamente el hombre no puede construir nada sólido y no puede construir nada duradero. Lo que hoy vemos es lo que hemos hablado por años, la certeza de que el hombre sin Dios no puede. Se ha descontrolado todo esto, la gente en China, en vez de haber tomado recaudos, el gobierno eligió cerrar su boca y durante 2 meses estuvieron desparramando todo este virus por todos lados y hoy casi no hay rincón del mundo, y en eso han sido esta gente muy, pero muy responsables. Hoy tenemos algo global que debería haber sido contenido, ni siquiera digo en un país, en una región, pero lamentablemente entendemos que son gobiernos que están en contra de Dios, y no me pesa decirlo, los gobiernos comunistas están en contra de Dios. Entonces esos gobiernos no piensan mucho en sus habitantes, piensan en otras cosas, piensan en las finanzas, piensan en lo financiero primero antes de pensar en las personas. Amados señores que escuchan esto, nada es más importante que una vida. Cuando hablamos de la gran decepción universal, nos damos cuenta que los gobiernos están en manos de gente inmadura que solo piensan para sí mismos. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y esto no es un dedo acusador, esto no es algo que debe ser acusando a las personas. Lo que tiene que suceder, y lo hemos visto maravillosamente en algunos gobernantes de la tierra, entre ellos nuestro presidente, es que el hombre se vuelva a Dios, que los gobiernos se vuelvan a Dios, dejen de pensar en tener y en tener y en tener, y que nosotros también nos volvamos a Dios. Dejemos de pensar en tener y tener y en tener, porque hemos comprobado más y más que por mucho que tengas, cuando falla lo indispensable, que es la salud, y por ende peligra la vida, de nada te sirve tener el último Maserati, de nada te sirve una casa de 20 millones de dólares si tú no tienes vida y no tienes salud para vivirla. Y ustedes saben bien que yo no estoy en contra de poseer bienes. El punto es cuando esos bienes nos atan y nos quitan la acción rápida que a veces se necesitan. El punto es cuando lo social se antepone a lo espiritual. El punto es cuando lo humano se antepone a la fe, y en ese punto encontró a muchos este sacudimiento mundial. Italia, lamentablemente, el bello pueblo de Italia, y en realidad está sufriendo las consecuencias de un gobierno que eligió no frenar el turismo a tiempo, no cerrar todas las fronteras y esperar hasta que esto se pasara, y lamentablemente hoy tenemos la bella Italia sufriendo las consecuencias, como muchas partes de Europa. ¿Por qué decimos esto? Vuelvo a repetirlos, ¿estamos levantando un dedo acusador? No, creo que todavía hay solución, y creo que entre nosotros no debe ser así. Yo pienso y creo íntimamente que nosotros, como hijos de Dios, todos los hijos de Dios que habitamos las naciones de la tierra, tenemos que mirar estos días como la oportunidad certera y efectiva de que la luz de Cristo brille a través nuestro. Que primero nosotros, y digo otra vez, primero nosotros seamos llevados al orden en nuestra concepción de vida. Primero, como lo hemos enseñado durante años, primero personal, después matrimonial, después familiar, y como resultado de ese orden, todos los demás ámbitos de nuestra administración. No hay administración eficiente, no hay buena administración sin ese orden. Primero personal, después matrimonial, después familiar, y por último de la administración externa. ¿Por qué Dios dejó círculos de orden para que nosotros nos moviéramos en esos círculos? Primero nosotros, y esto va para todas las familias de nuestra congregación y todas las personas que en su buena voluntad quieren escuchar esta palabra y la quieren aplicar a su vida. Primero personal, primero, ¿por qué nosotros tenemos que centrar en una orden y estar ordenados personalmente? ¿Por qué? Para personalmente comportarnos coherentemente, sin dejar que las corrientes de este sistema, sin dejar que las noticias nos gobiernen y todo eso determinen nuestras decisiones.
Una vez que personalmente lo hemos logrado, vamos a la próxima etapa, que es la etapa matrimonial. ¿Por qué necesitamos orden en lo matrimonial? Porque necesitamos ponernos de acuerdo con nuestros cónyuges. Yo con mi esposa, quizá tú, hermana o señora, con tu esposo, para mantenernos todos nosotros en una línea concreta de fe. Nosotros no debemos divagar entre dos pensamientos, no debemos tener conversaciones que no edifiquen nuestra fe y dejen fuera de nuestros matrimonios a Dios y a su gobierno. Aquí no es lo que yo opino, aquí no es lo que mi esposa opina, aquí es lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros y lo traemos a uno y lo atamos a la palabra del Señor. Yo conocí, como les decía hace un rato, familias enteras que salieron huyendo de Argentina para volver 10 años después más pobres y más golpeados que antes. Haber sido despreciados, haber estado huyendo durante años sin papeles legales en otro país. Amados, Dios trae a nuestro lado una esposa o un esposo para tener equilibrio en nuestra vida. Y cuando nosotros nos desequilibramos un poco, o la esposa o el esposo creyente que cree en el Señor y está anclado, nos tiene que llamar la atención. Mi amor, querido, querida, como cada uno de ustedes se digan, esto no es así, tenemos que volver a la fe a la cual hemos sido llamados, no podemos divagar entre dos pensamientos. Dios es fiel, Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Como dije, personal, matrimonial, la tercera es familiar. Este no es un tiempo para que nuestros hijos se desenfoquen. Que la casa, y eso hemos predicado los últimos años, que la casa sea la verdadera iglesia. Saulo de Tarso, quien hoy conocemos como el apóstol Pablo, uno de los apóstoles que más escribió en el Nuevo Pacto, cuando él era perseguidor de la iglesia, dice la Escritura que él asolaba las casas. Él no iba a las sinagogas, él no iba a los grandes eventos públicos a buscar a los cristianos. Él dice que asolaba las casas porque él sabía que en las casas se enseñaba el evangelio del reino, se enseñaba la fe en Cristo Jesús en ese momento. Por eso tenemos que enfocarnos en guardar lo familiar. Yo te ruego y me ruego a mí mismo y ruego a todos los que nos escuchan que no permita que en estos tiempos tu casa sea asolada. Y por último tenemos la administración externa. Amados, amada familia, todo, me conozcas o no me conozcas, quiero decirte y darte esta palabra, lanzar esta palabra sobre tu vida. Si la quieres tomar como una palabra profética, tómala. No es tiempo de desesperos, no es tiempo de llantos innecesarios, no es tiempo de salir a contar y a vociferar los problemas a los que no conocen al Señor, porque esa gente espera una solución de ti y no tienen una solución para ti. No es tiempo de ceder a las presiones, es tiempo de seguir caminando hacia adelante, es tiempo de continuar hacia la meta, es tiempo de saltar los obstáculos, hay que sobreponernos a cualquier adversidad y continuar persistiendo y resistiendo en el Señor, no con nuestras fuerzas. Ninguno de nosotros tiene fuerza suficiente para atravesar esta situación. Esta situación es desconocida. Hace 2 meses atrás vivíamos, voy a decirlo de alguna manera, gozando de la vida, congregándonos felices todos, con las características especiales de cada lugar de reunión. Hoy todos los lugares de reunión están cerrados. Hoy la gente que no se congregaba debe estar deseando, y si hubiera ido, bueno, ese tiempo ya no está hoy con nosotros. Yo sé que no se va a extender mucho, pero hoy si tuvieras ganas de ir a la iglesia, como dice la gente, cuando la palabra real es la congregación, hoy si tuvieras ganas de congregarte, hoy no se puede. Entonces nosotros no debemos menospreciar los tiempos que vivimos, debemos ir hacia adelante y continuar persistiendo.
Nosotros no debemos quedarnos detenidos en nuestras mentes y en nuestros sentimientos. Y esto hablo para nuestra casa, para todos los que nos escuchan, pensando en cómo vamos a hacer si nos pagan menos, si tenemos menos horas, si el trabajo baja o perdemos horas de trabajos. Si nosotros pensamos así, nuestra mente queda anclada, y no te estoy hablando de no diagramar una vida quizás un poquito más ajustada, recortando un gasto de alguna cosa, de eso no estoy hablando. Si nosotros nos quedamos anclados y detenidos en nuestra mente y en nuestro sentimiento almático de que bueno, ahora todo se va a derrumbar, no hemos entendido totalmente la fidelidad de Dios. Yo quiero decirte algo, en estos tiempos es cuando verdaderamente se ve quiénes son los que confían en el Señor y quiénes están adheridos y quiénes están pegados al sistema. Yo creo firmemente que en estos tiempos es cuando veremos a los hijos de Dios prosperar como nunca antes. Es cuando vamos a ver los grandes milagros y expresiones espirituales y también, ¿por qué no decirlos, materiales? Mi casa fue, aunque fue una crisis muy grande para el país, en Argentina en el año 2001-2002, yo creí que eso podía a nosotros traernos un avance, y de hecho lo fue. Mi casa y mi familia le creímos al Señor y fue prosperada. Claro que hubo mucha gente que sufrió, pero eran gente que en vez de anclarse al Señor, en vez de agarrarse del Señor, en vez de seguir confiando en el Señor, estuvieron buscando soluciones humanas que al final no funcionaron. Por eso creo que viene un tiempo que pudiera ser un poco complicado, pero también será asombroso, porque ciertamente vamos a poder experimentar a Dios como nunca antes lo experimentamos. ¿Por qué va a suceder eso? Porque hemos elegido seguir creyendo, seguir sosteniendo y seguir caminando a pesar de. Quiero otra vez y volver a un principio. Puede ser que haya mucho algo revuelto, no quiero usar la palabra revolución. Puede ser que haya muchas cosas revueltas, pero también va a haber grandes resultados en el espíritu y en el alma de las personas. La gente va a empezar a acercarse al Señor, la gente va a empezar a pedir que le demos una palabra de consuelo, y nosotros, tú no tienes que esperarla, tú tienes esa palabra de consuelo. Así que empieza a practicar lo que vas a hablar con las personas, empieza a consolar a la gente de tu familia, empieza a consolar a tu esposa, empieza a consolar a tu esposo. Que esto no nos sorprenda, que seamos practicantes de la fe que ha abrazado nuestras vidas. Dile a la gente que Dios no abandona a sus hijos. Dile a la gente, y dite a ti mismo si es necesario, que Dios no defrauda en quien confía en Él. Y dile que aunque nosotros muchas veces no seamos fiel, Él es fiel, y esa es nuestra certeza. La fidelidad de Dios es que Él es fiel. La fidelidad de Dios es que primero Él fue fiel para que nosotros hoy seamos fieles. No tengas temor, nosotros estamos escondidos en Él. No temamos, no nos abramos a la desesperación. Siempre hay una salida en el Señor. Seamos cautos e inteligentes y pasaremos estos tiempos en su gracia. Tomemos todos los recaudos necesarios, escuchamos a las personas, lavémonos las manos cada vez que salgamos, cada vez que estemos afuera. Tratemos, si no es necesario, no salir. Las personas que trabajan, las personas que trabajamos, lavémonos las manos cada vez que estamos en contacto. Si es necesario, estás en un ambiente muy complicado, usa momentáneamente una máscara o un barbijo si es que tienes que ir a un lugar. Pero lo principal es, sácate tus zapatos al entrar de tu casa, quítate la ropa si has estado en lugares muy complicados. Por favor, no lo hagas en la vereda para escándalo de todos tus vecinos. Quítate la ropa y que tu esposa o alguien lave la ropa en ese momento, o guárdala para cuando vas a hacer laundry. Pero no nos expongamos, no expongamos nuestra casa. Tomemos todos los recaudos necesarios. No entremos en pánico, no entremos en ansiedad. Seamos también buenos administradores de la salud que el Señor nos ha dado, y veremos pasar este tiempo. Tendremos testimonios de su gracia, tendremos testimonio de su amor, y tendremos
una gran cosecha de gente que habrá conocido al Señor. ¿Para qué estamos en esta tierra si no es para predicar su amor? ¿Para qué Dios nos salvó, nos libró, nos protegió, nos prosperó a todo si no es para predicar su gracia, para hacer luz en medio de las tinieblas? Espero que ninguno de nosotros esté hablando y bueno, no sé qué hacer, no sé a dónde huir, no sé cómo hacer. Hermanos, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Y nuestra administración es protegernos a nosotros mismos, proteger nuestro matrimonio, proteger nuestra familia y proteger toda nuestra administración exterior. Estamos escondidos en Cristo. No temamos, no entremos en pánico, que la ansiedad no gane nuestra vida y que vivamos todos y cada uno de nosotros en la gracia y en la paz que el Señor ha determinado para nosotros. Que estas palabras sean de aliento, sean reconfortantes a tu alma y a tu espíritu. Gracia y paz a todos. Los abrazo a la distancia. Reciban el amor del Señor, aunque sea en esta forma virtual. Pronto espero volveremos a vernos. Gracia y paz a todos.